Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Paz de Cristo. Ok, pues vamos a continuar, hermano, con esta etapa 2 de estudios antropológicos, ¿verdad? Antropología cultural. Este, Vamos a continuar ya con la última parte, que es la segunda parte, y vamos a ver unos temas, algunos bastante importantes. Recuerden que si tienen dudas, amados hermanos, hermanas, por favor, háganlas en el grupo de WhatsApp que tenemos y con gusto vamos a poder responder las dudas. Amén. Entonces, como les comentamos, esto que lo vamos a subir, le vamos a pasar el link después para que lo puedan ver las veces que sea necesario, ¿verdad? En dado caso que vaya un poco más rápido. Amén. Pero pues vamos a orar antes de empezar. Señor Dios, te damos las gracias porque nos permites nuevamente seguir, Señor, estudiando, Señor amado, acerca de la antropología, que sabemos que nos va a dar las herramientas, medios para conocer a aquellas personas que vamos a ir a servir de corazón, Señor. En nombre de Jesús pedimos tu sabiduría en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para entender las cosas, mi Dios, que vamos a hablar, que vamos a estudiar y que nos abra, Señor amado, el entendimiento, Señor, en nombre de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Entonces vamos a empezar, hermano, vamos a empezar con el siguiente tema que quedó pendiente, que es el concepto de la cultura. A todo esto nos podemos llegar a preguntar, porque ya estuvimos viendo acerca de la antropología, ¿verdad? Las herramientas que nos da la antropología, para qué sirve la antropología, ¿verdad? Vimos algunas perspectivas, ¿no? De cómo se puede interpretar acerca de la antropología, vimos la importancia que nos da la antropología al ser transculturales y demás, ¿verdad? Pero ahora, ya que estuvimos viendo lo que viene siendo esta manera de pensar, de razonar, de por qué sabemos lo que queremos saber y demás, entonces puede llegar a la pregunta de decir, bueno, ¿y qué es la cultura? Bueno, básicamente su definición es el mecanismo de supervivencia que tiene una sociedad. Es complejo, integrado, que consiste en patrones de conceptos aprendidos, comportamientos y productos. Podemos decir entonces que la cultura es la expresión abierta de las perspectivas subyacentes, o sea, ocultas de una sociedad. Amén. Y sus percepciones, o sea, la cosmovisión. Es bien interesante, hermano, entonces, ¿verdad? Ver que la cultura como general, dice, es un mecanismo de supervivencia que tiene una sociedad. Y recordemos, si una sociedad está integrada por personas, por individuos, hermano, que se unen en un solo y se ponen de acuerdo con la manera en cómo ellos van a llevar, ¿verdad? La supervivencia para ser una fuerza, para ser mucho mayor. ¿Verdad? Dice que son conceptos aprendidos, comportamientos y productos. Entonces vemos que la cultura es muy importante, hermano, para la supervivencia en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, pero podemos decir que abiertamente es básicamente las perspectivas ocultas, ¿verdad? Recordemos los filtros que teníamos, ¿verdad? Juntamente con la percepción de que es la cosmovisión. La cosmovisión, hermano, es de cómo ellos ven, cómo ellos entienden las cosas, amén, del el mundo espiritual y de la meta que ellos tienen, la cosmovisión, podríamos decir, ¿verdad? Que es en lo que creen ellos. ¿De acuerdo? Y todo este complejo de cosas, hermano, es, ¿verdad? Lo que hace de una cultura. Entonces, aquí hay otros ejemplos, porque podemos decir, es el mecanismo de defensa, una estrategia de supervivencia, pertenece a un grupo social o es manejado por él, expresan ideas y conceptos, están estructuradas, es aprendida, o sea, no es genética ni biológica. La cultura, o sea, no porque alguien nazca en México va a tener automáticamente los genes, ¿verdad? De la cultura mexicana, no, o sea, la cultura se enseña, ¿verdad? Desde edades tempranas para que después el niño empiece a crecer dentro de la cultura que lo rodea. Por ejemplo, ¿verdad? Está normalmente si el papá y la mamá escuchen, digamos, rock, ¿verdad? El niño muy probablemente va a seguir los mismos pasos
no porque lo tiene en la sangre, sino fue lo que aprendió en casa, ¿no? Entonces vemos que la cultura, hermano, no es algo biológico, simplemente es algo aprendido. Es un comportamiento como resultado de percepciones, o sea, la cosmovisión. Dependiendo de donde tú estés, o sea, dependiendo de la cosmovisión del pueblo que vayas a ir, es de cómo ellos se comportan, de cómo ellos hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque la cosmovisión que tiene el pueblo, si nosotros la estudiamos, si nosotros la analizamos, si nosotros investigamos acerca de la cosmovisión, nos vamos a dar cuenta que la cosmovisión va a estar muy pegada al comportamiento del pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, si la cosmovisión de ellos es atea, digamos, pues usted no va a ver, ¿verdad? Que ellos se muevan en el ámbito espiritual, simplemente van a ser escépticos, agnósticos y demás, ¿verdad? Acerca de la religión, acerca del mundo espiritual. Pero si usted va a una comunidad, ¿verdad? Que son, que creen mucho en esta parte del ambiente espiritual, pues usted se va a dar cuenta que son religiosos, usted se va a dar cuenta que son devotos, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? De una serie de comportamientos distintos. Entonces, eso básicamente se refiere, es como la cosmovisión, ¿verdad? Involucra tanto en el comportamiento de la misma cultura, de la misma comunidad, ¿no? Entonces, la siguiente dice, son productos no materiales, o sea, son costumbres, son rituales, inmateriales, artefactos, herramientas, contenedores, ropas, hechos y usados por la gente. Entonces, esto también entra parte de, ¿no? O sea, no solamente se requiere los materiales, sino la cultura entran parte de las costumbres, los rituales y también entran los materiales, la manera en cómo ellos trabajan, la manera en que ellos hacen sus propias cosas, ¿verdad? Entra dentro de su parte de la cultura. Entonces, es bien importante la cultura. La cultura no simplemente son más allá de comportamientos, sino la cultura es toda una estructura que tiene una sociedad para la supervivencia. Muchas veces si nosotros queremos llegar a quitar la cultura, vamos a perder la batalla, porque la cultura estamos hablando que es parte de ellos, o sea, si quitamos la cultura, estamos quitando algo muy importante, ¿verdad? Básicamente como lo habíamos visto, ¿no? Es el método de supervivencia, ¿verdad? De eso. Entonces, la cultura, volvemos a decir, pues no es mala en sí, en esencia, ¿verdad? Sabemos que de antemano el enemigo ha, ha distorsionado, ha infectado la cultura con cosas, ¿verdad? Que son malas, pero en esencia no es mala, simplemente Dios nos la dejó como un método de supervivencia para que podamos todos estar en armonía, para que todos podamos ayudarnos los unos con el otro, porque es lo que Dios quiere, porque es lo que Dios desea. Amén. Como podemos ver, la cultura no es tan sencilla, es compleja porque se ha estado desarrollando durante muchísimos años, generación por generación. La cultura sino que involucra otros factores, ¿verdad? Y que es muy compleja. La cultura, hermano, se va desarrollando y se va cambiando por generación de generación. O sea, la cultura que usted y yo vivimos el día de hoy no fue la misma de hace 50 años, no fue la misma de hace 100 años y seguramente no va a ser la misma dentro de 50 o 100 años, sino que la cultura, mi amado hermano, va cambiando, va sufriendo cambios, ¿verdad? Dependiendo de la generación, dependiendo de cómo va cambiando la cosmovisión. O sea, por ejemplo, veíamos antes, hermano, en 1400, 1500, ¿verdad? Que Inglaterra llegó a ser un país muy católico, muy devoto, y después pasó al cristianismo, ¿verdad? Y demás. Surgieron muchos hermanos reformadores, salieron muchos hermanos, personas de Dios, ¿verdad? De ese país. Pero usted ve que al día de hoy Inglaterra, hermano, es uno de los países menos evangelizados, con menos presencia cristiana en el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque sus principios, hermano, dentro de su sociedad fue bíblica, fue con la palabra de Dios en su tiempo, ¿verdad? Ahora vemos, hermano, que su cosmovisión de ellos cambió drásticamente, dio un giro de 180 grados y ya no son lo mismo. Entonces, la cultura va cambiando,
¿verdad? Dependiendo como la cosmovisión va cambiando del pueblo, ¿no? Entonces, la cultura es parte de ellos, es por eso que no se debe de romper, más bien se tiene que moldear a lo que Cristo espera o demanda de ellos. Entonces, la cultura, hermano, no está hecha para romperse, sino está hecha para moldearse según a los parámetros que Cristo nos enseña en su palabra. Entonces, ese es el reto del misionero, ¿no? O sea, detectar dentro de la cultura estos problemas que existen, ¿verdad? Y no simplemente abolir toda la cultura, sino cambiar esos efectos, porque Dios puso algo en su corazón de ellos y es por eso que ellos son así, como veamos visto, el Señor le gusta la diversidad. El Señor le gusta, ¿verdad? Que no, que haya diferencias, ¿no? Si no, Dios nos hubiera creado todos por igual, pero no, Dios nos creó cada quien diferente, porque así es el Señor, ¿no? Entonces, al igual nosotros, no intentemos cambiar una cultura a nuestra cultura, sino por el contrario, simplemente modificar las cosas malas de esa cultura a la palabra de Dios, porque muchas veces también intentamos cambiar esas cosas malas, ¿verdad? Y hacerlas como nosotros la manejamos, ¿no? Pero es diferente, o sea, no es lo mismo. Entonces, otras definiciones de cultura es la forma total de vida de un pueblo, o sea, es como ellos viven totalmente, hermano. Si usted se fija, hermano, usted se va a dar cuenta que en cada pueblo hacen cosas diferentes, se comportan de maneras diferentes y demás, pero es parte de ellos, ¿verdad? El legado social que el individuo adquiere de su grupo, el diseño de un pueblo para vivir, las tradiciones y costumbres de un pueblo. La cultura es tanto negativa, o sea, pecaminosa como natural. La gente que no peca. Ok, denme un segundo, hermano, vamos a cambiar acá las pilas. Denme un segundito. Ok, perdón. Sigamos, ¿verdad? Veamos que la cultura no es negativa, es tanto negativa, perdón, pecaminosa como natural, la gente que no peca, pero aún así cada cultura muestra genio, belleza en alguna faceta. Como ya hemos mencionado anteriormente, no toda la cultura es mala, pero tampoco no toda es buena. Debemos identificar cada cosa y si las cosas funcionan de una manera, no debemos de cambiarlas porque así han funcionado durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, el problema del misionero es que quiere cambiar todo. O sea, cuando un misionero no entiende este aspecto, intenta, hermano, que la gente adopte la cultura que él trae, pero no es así. Lo único que la gente debe de aprender del misionero es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la manera en cómo se comporta según la palabra de Dios es esta parte, hermano, no propiamente la cultura. ¿Por qué? Porque eso es de cada quien, ¿verdad? Y si nosotros intentamos, hermano, cambiar la cultura en general y hacerla a nuestra cultura es cuando surgen los problemas, ¿verdad? Es cuando surgen, hermano, los choques culturales, ¿verdad? De que el misionero no quiere ceder, ¿verdad? Y quiere cambiarlos y pues obviamente los otros hermanos y hermanas pues obviamente no van a ceder. Aunque si la insistencia es mucho, pues probablemente sí. Y lo vemos nosotros mucho en nuestras iglesias locales. Usted vea, hermano, muchas de nuestras iglesias locales tienen muchas influencias americanas, norteamericanas, hermano, ¿verdad? En la manera en cómo se hace la alabanza, en la manera en cómo se hace la liturgia de la iglesia, no es propiamente cultural de nosotros, es la manera en cómo hermanos, ¿verdad? Han aprendido de otros lugares y lo quieren venir a reproducir en este lugar, pero recordemos, hermano, que somos distintos, que somos diferentes. De acuerdo, nuestra cultura es diferente a la cultura norteamericana, hermano, y por ende a veces es que hay choques, ¿verdad? Entre la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que a veces no hay tanta asistencia como debería o como creíamos tener,
¿verdad? Pero no se debe propiamente, ¿verdad? A la palabra de Dios, simplemente se refiere a que a lo mejor la iglesia, hermano, ¿verdad? Tiene muchos conceptos no culturales propiamente de su región y eso pues también es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque altera entonces propiamente. Entonces, ¿verdad? Sigamos, dice. ¿Por qué hay tantas culturas? Existen alrededor de 7.000 idiomas aproximadamente. Dios creó gente para que fuera creativa. Existen tantas maneras de vivir y resolver problemas que debemos de respetar de cómo ellos lo hacen, porque así les ha funcionado, claro, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel llegó, ¿verdad? A Canaán se presentó la deidad, ¿no? Baal. ¿Y sabía usted que Baal propiamente era un dios al cual se le rendía culto para tener fertilidad en el ganado, en la cosecha, en la lluvia, ¿verdad? Y la manera en cómo ellos hacían este tipo pues, de servicios a esa deidad, pues era pues, ¿cómo se le podría decir? Con inmoralidades, ¿verdad? Con pensamientos de lascivia y demás, y acciones, ¿verdad? Que deshonran, ¿no? Al cuerpo, que deshonran a la persona y demás, ¿verdad? Y además de que quemaban niños y mataban gente, ¿no? Sacrificios humanos y demás. Entonces, ¿pero por qué? Porque los cananeos pensaban que su deidad principal, ¿verdad? Era el que les daba encargado o el que les daba la lluvia, el que les daba la cosecha, el que le daba la fertilidad de animales y demás. Entonces, para ellos funcionaba ese tipo de cultos porque pensaban que de esa manera ellos podían sobrevivir, pero no, no es así. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Se tienen que cambiar, obviamente, porque van en contra de la voluntad de la ley de Dios, ¿no? O sea, no van de acuerdo, pero yo hablo de cosas, ¿verdad? Que si, por ejemplo, como vemos la historia de Australia, ¿no? De que ellos hacían su hacha porque tenía un significado moral, porque tenía un significado de principios, de valores, hermanos y demás, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que no se deben de cambiar. ¿No? Entonces, hay cosas, ¿verdad? Que obviamente van en contramente de la voluntad de Dios y obviamente se tiene que hacer. Por ejemplo, en India, usted lo ve en la historia de William Carey, cuando él llegó, había entre los hindús, ¿verdad? Ritos de cuando el hombre moría y este tenía esposas, ¿verdad? Y el hombre moría, las esposas tenían que morir quemadas, ¿verdad? Para acompañarlo, ¿no? Y esta era una práctica que se hacía según la religión. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente se tienen que cambiar. Y William Carey luchó durante muchos años para que esa ley, para que fuera una ley que les prohibiera hacerlo. Y bendito sea Dios que él pudo conseguir esto, hermano. Y gracias a William Carey, a la insistencia y demás, ¿verdad? Quedó prohibido esa práctica y salvó muchísima gente, ¿no? Salvó muchísimas mujeres de ser quemadas fuera de, bueno, ¿quién quiere ser quemados por su voluntad, no? Entonces, pero ese tipo de cosas son las que tienen que cambiar. O sea, no porque ellos asuman que eso sirve, se tiene que quedar, no, o sea, eso se tiene que quedar, pero la manera en cómo ellos hacen la cosecha, la manera en cómo ellos siembran, la manera en cómo ellos construyen sus casas, cómo se visten, ¿verdad? Y demás, son cosas meramente de ellos. Me explico, son cosas que han llevado durante años y que pues les ha funcionado. Por ejemplo, en las Amazonas, hermano, pues la gente de ahí está pues básicamente en taparrabo, pero es simplemente, primera, por comodidad, seguramente, segunda, ¿verdad? Por practicidad, porque todo el día está lloviendo. O sea, imagínense si usted les lleva ropa a las personas de ahí, ¿verdad? Todo el día van a estar con la ropa mojada y eso quiere decir que se van a enfermar, eso quiere decir que les va a pegar un tipo de alergia, eso quiere decir que, o sea, pasan mucha serie de otras cosas, hermano, que a lo mejor nosotros por querer cubrir, no, es que pobrecitos, ¿verdad? Les vamos a terminar dañando más de lo que vamos a terminar aportando, ¿no? Si usted les lleva zapatos a ellos, hermano, ellos normalmente están descalzos, usan sandalias, porque todo el día está lloviendo, usted les lleva unos tenis Nike, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el terreno no se presta para ese tipo de zapato, porque van a estar mojados, porque entonces les van a dar hongos en los pies, o sea, vamos a terminar perjudicando más a esa comunidad
que ayudándola. Entonces, ese tipo de cosas son las que me refiero que tenemos que tener cuidado en no cambiar. O sea, si ellos, ¿verdad? Están en taparrabos es por una razón, o sea, no es, ¿verdad? Porque como veamos, es que son incivilizados, no, simplemente es porque así funciona ahí. ¿Verdad? Y así ellos se pueden mover con libertad, así ellos pueden hacer sus cosas sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y así ha funcionado y así va a seguir funcionando hasta bien, me explico, pero si queremos nosotros cambiar, ¿verdad? Eso como a nuestra cultura, porque a lo mejor nuestra cultura andar en taparrapos es algo que nosotros no lo tomamos de buena manera y nos ofende, pero entonces el que está mal ahí es el misionero, ¿no? Entonces son cosas que debemos de nosotros tener en cuenta. Por eso, por lo vemos, ¿cómo vemos al mundo? Pues está la persona y según la cultura de la persona es la realidad de cómo esa persona ve, ¿verdad? El mundo, o sea, déjeme verlo así. O sea, usted como persona, usted se le fue inculcada una cultura y dentro de la cultura, que ya vemos todo lo que es lo que usted ve en su realidad, es lo que usted mira desde su punto de vista. Son los filtros, hermano, que no, comentamos en la clase pasada. Esa es la cultura y por ende nos da una imagen de la realidad. Pero no necesariamente quiere decir que eso es todo. O sea, si traemos a un hermano de las Amazonas aquí, ¿verdad? Su cultura, como es totalmente diferente, él va a tener otra percepción de la realidad. Y no quiere decir que él esté mal o que él esté loco o que yo esté mal o que yo esté loco. Simplemente, como veíamos, depende mucho el enfoque de la cultura que nosotros recibimos. Por eso, la cultura es muy importante dentro de una comunidad. Por eso, no debemos de nosotros modificar este tipo de cosas, hermano, porque imagínense, ¿verdad? Usted les quiere cambiar toda la cosmovisión, ¿para qué? Para que tenga la misma precisión de la realidad que nosotros no. Como digamos, Dios quiere diversidad y es por eso que dejó la cultura. Como volvemos a mencionar antes de pasar al siguiente tema, ¿verdad? Siempre y cuando parte de la cultura pues no va, o sea, se cambia cuando va en contra de los principios de Dios. Si no va, hermano, pues ahí déjelo. Si está funcionando, déjelo. Amén. Solo se cambian aquellas cosas, ¿verdad? Que hace que se alejen de Dios. Entonces, actitudes del misionero hacia la cultura. ¿Qué actitudes, qué actitudes nosotros como misioneros debemos de tomar cuando estamos ante una cultura totalmente diferente a la mía? Esto de esto puede depender tu vida en algún momento, ya que nosotros debemos de ser sabios e inteligentes al conducirnos, ya que si no lo hacemos de esa manera, la situación no será a nuestro favor y tendremos muchísimas consecuencias malas que pudieron haberse evitado. Si me estoy explicando, por ejemplo, ayer mi mamá estaba escuchando un testimonio de mártires, que de hermanos cristianos que murieron, pero que fueron matados en el campo, pero fíjese que uno de ellos, ¿verdad? Lo mataron no por compartir la palabra, simplemente por no querer dejar a su costumbre, ¿no? Era un hermano norteamericano que fue, ¿a dónde fue? A Irak, ¿no? Por eso a Libia, ¿verdad? A predicar la palabra, pero como él tenía esta fuerte de costumbre de salir a correr por las mañanas, él salía. Y los vecinos, la gente de la iglesia decía, no salgas porque aquí no corremos, porque aquí no hacemos eso. Entonces él dijo, bueno, a lo mejor no voy tan lejos, simplemente voy aquí alrededor de la manzana para correr. Pues eso fue suficiente para que la gente llegara y lo matara, hermano. ¿Por qué? En ese lugar no se corre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no es que esta persona murió por causa, por causa de Cristo, realmente no murió por eso. O sea, él murió por, digamos, por necedad, por no querer soltar lo que le dijeron que no debería hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos así, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque asumimos que la cultura donde estamos va a aceptar nuestra cultura, pero no es así. ¿Por qué? Porque es un choque que ellos ven. Entonces es mejor adaptarse para evitar ese tipo de choques, ¿verdad? Como vemos, debemos de ser sabios, inteligentes, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu vida depende de ello. Y no es lo mismo que te maten por predicar realmente la palabra de Dios, o sea, no es lo mismo que estés predicando la palabra de Dios y de repente te llena un balazo o lo que sea, ¿verdad? No es lo mismo porque estás cumpliendo con un propósito a que por una negligencia, hermano, por no haber aprendido la cultura, por no haber puesto a estudiar, por no haber sido diligentes, hermano, ¿verdad? En la manera de comportarse, en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la manera, hermano, de conducirse en tu entorno social, a que por una falta de esas te terminen matando. No.
Entonces, ¿por qué? Porque entonces realmente no moriste por Cristo, realmente moriste por negligente, ¿no? Entonces, por eso el misionero debe tener mucho cuidado donde va. Antes de hacer cualquier cosa, estudia profundamente. ¿Por qué? Porque de eso depende su vida, hermano, ¿verdad? Y no es juego, ¿verdad? Si gusta, después les podemos pasar el link, el video, para que usted vean que esto no es juego, hermano. El ser misionero es un cargo, es un servicio, pues propiamente peligroso, ¿verdad? En donde tenemos que nosotros ser sabios, no darle chance al enemigo. Entonces, veamos algunas consejas. Lo primero de todo, si lo puede notar, la cultura debe ser respetada, hermano. Usted respete, usted no les diga, ay, qué ignorantes, ay, qué tonterías, ay, qué locos están, ay, qué esto. ¿Por qué? Porque usted está faltando el respeto a la cultura. Si le dicen, hermano, que ahí existe el chupacabras, crea que existe el chupacabras, no pasa nada, ¿verdad? Aunque de no, hermano, es que no existe. Bueno, a lo mejor para ti no, pero para ellos sí. Entonces tú tienes que creer, hermano. Si me estoy explicando, o sea, podría ser, entonces, hermano, sería una tontería, pues realmente no, porque no sabemos si realmente, ¿verdad? A lo mejor ellos lo han visto porque tienen más perceptivo este lado del mundo espiritual, y a lo mejor han visto ese demonio que nosotros, ¿no? Entonces, toda cultura debe ser respetada, hermanos. Ellos dicen que el cielo es amarillo, usted cree que él es amarillo, hermano. Respete la cultura donde está. Debemos ser cuidadosos al distinguir entre la realidad de nuestra percepción de nuestra cultura. Me explico, o sea, no porque, y eso puede crear un choque cultural, hermano, muy fuerte, porque a lo mejor para ti, ¿verdad? Puede ser un tema digamos, no tan frágil, pero para ellos a lo mejor lo es, ¿no? Y a lo mejor tu intención era compartir un mensaje bueno, pero a lo mejor terminamos ofendiendo a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros teníamos un hermano, un conocido, que él llegó de misionero a la comunidad de Oaxaca y él era de la Ciudad de México, pues, ¿verdad? Entonces, usted sabe, hay un dicho, ¿verdad? Que dice, ¿por qué la cara larga, no? O sea, para nosotros, pues, no es ninguna ofensa porque sabemos que se refiere a por qué la tristeza, por qué tan serios, ¿verdad? Y a lo mejor lo vimos como un chascarrillo, ¿verdad? Pero además, pero por ejemplo, este hermano que cuando llegaba a las reuniones le decía, hermanos, ¿por qué las caras largas, no? Queriéndole sacar una risa, pero ve que las hermanas se incomodaban cada vez que lo escuchaban, hasta que tiempo después él se dio cuenta que la cara larga le decían a los cuches, a los puercos. Entonces él les llegaba a decir, ¿por qué están de puercos, no? Entonces, más que un chascarrillo era una ofensa, ¿verdad? Porque él no supo distinguir la realidad de la percepción de nuestra cultura. O sea, para él era un chascarrillo, pero donde él iba no lo era, una ofensa, ¿no? La percepción de la persona de nuestra cultura es uno más real de lo que es. Nosotros vemos todo a través de nuestra cultura. Número tres, intentar comunicar y tratar con la gente. Se debe considerar que la cultura es universal y afecta a todo, ¿verdad? Si es una rendija de percepción por, por medio de la cual se percibe toda la realidad. Entonces, aquí, hermano, te está dando a decir que si tú cambias una rendija cultural de una persona, va a cambiar totalmente su entorno, va a cambiar totalmente su percepción, su cosmovisión, y en sí es bueno si lo aplicamos de una buena manera. Por ejemplo, si ellos antes querían, ¿verdad? En los chamanes, en los brujos, en los espíritus, en todo eso, hermano, el animismo, y usted ya con la palabra de Dios, esas rendijas que ellos traían, hermano, son cambiadas por unas rendijas reales, hermano, y por ende su cosmovisión va a cambiar. Y si veamos que su cosmovisión cambia, su comportamiento va a cambiar, ¿verdad? Porque ya no van a ser los mismos, entonces ya no van a vivir con miedo, ya no van a vivir, ¿verdad? De esa manera, sino van a vivir en la libertad de Cristo. Entonces, por eso, o sea, si se hace de una manera cuidadosa, es bueno, pero si se hace de una manera deliberada, hermano, pues es malo. ¿Por qué? Porque va a cambiar usted la manera. Es, por ejemplo, si un norteamericano va a una comunidad, ¿verdad? De indígenas y solo él predica en inglés y quiere que alguien le traduzca y dice, no, hermano, solo se ora en inglés, solo se ora, ¿verdad? De esta manera, solo se ora de otra aquella manera, ¿verdad? Los hermanos se van a adaptar y van a empezar a querer orar en inglés, ¿no? Es lo que pasa muchas veces con los de Islam, ¿verdad? Que ellos solo el Corán está en el Islam y ya, o sea, si me explico, y se oran en el Islam y todo eso, o sea, muchas veces afecta bastante. Entonces, número cuatro, los buenos misioneros han sido antropólogos. Se lo dejo. ¿Por qué?
porque ellos estudian, hermano. Yo me atrevo a decir que los que realmente estudian el lugar para donde van tienen una mayor probabilidad, hermano, que regresen a sus casas, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, porque no se van a exponer a cualquier tipo de cosas. Ah, amén. Entonces eso fue de Eugene Nida. Siguiente, la percepción del cristianismo del receptor. Eso es bien interesante, ya vamos a ir casi terminando, ¿verdad? La gente, o sea, los receptores interpretan, o sea, entienden la realidad de diferentes maneras. Entonces veíamos, hermano, que la gente, los receptores, entienden la realidad de diferentes maneras según la cultura en las cuales han sido educados, según el contexto en el cual ellos han estado. En este caso, todos ellos observan la misma realidad, suceso, idea, persona o problema, ¿verdad? De una manera distinta. O sea, para cada quien, hermano, pueden llegar a tomar de la palabra de Dios algo distinto según a lo que se adapte a su realidad, a su percepción de ese momento. Esto quiere decir que nosotros podemos interpretar el Evangelio de una al exponerlo de una manera y al exponerlo ellos interpretarán de otra manera totalmente distinta a la de nosotros, ya que nosotros lo interpretamos según nuestro contexto cultural y ellos harán lo mismo en su contexto cultural. Entonces, hermano, es bien interesante, ¿verdad? Por eso al momento de que usted vaya a dar un mensaje, tiene que primeramente, a lo mejor no entender su plenitud del contexto cultural, pero sí tener una idea, hermano, de a quién usted está predicando, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas básicas que ellos tienen, ¿verdad? Para que no le salga a usted, como diríamos, el tiro por la culata, ¿no? De que usted a lo mejor, por ejemplo, veíamos, hermano, esta historia que se llama, ay, ¿cómo se llama la historia? La película esta, El Hijo de Paz, ¿verdad? Es bien interesante que los misioneros de ahí, ellos llegaron a predicar y demás, y hablaron, hermano, acerca del Evangelio, y hablaron acerca de Judas, ¿verdad? De cómo él traicionó a Jesús, ¿verdad? De cómo él entregó a Jesús, y fíjese que esa comunidad de África, hermano, en vez de ver mal a Judas, ¿verdad? Sino al contrario, empezaron a celebrar a Judas porque había traicionado y se dieron cuenta, ¿verdad? Que su contexto cultural, la traición en ellos, o sea, entre más íntima era la traición, mayor era su estatus, ¿no? Mayor era la valentía de esa persona, o sea, mayor era reconocido, ¿no? Entonces, ellos quisieron lo que vemos aquí, ¿verdad? Ellos quisieron dar un mensaje, pero al exponerlo, los receptores, o sea, la gente, ellos entendieron otra cosa totalmente distinta según su contexto cultural. Y muchas veces pasa de esa manera, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Así el Evangelio, y no es que y no es que sea mala su interpretación, simplemente es que la palabra de Dios llenará o se aplicará según las necesidades y no según las nuestras, ¿no? La palabra de Dios, hermano, cuando es expuesta, a lo mejor usted le quiere dar una conclusión a dicho tema, pero a lo mejor los hermanos, por su necesidad que ellos tienen, ¿verdad? A lo mejor tomarán otro tipo de conclusión que no fue la que usted quiso. ¿Me explico? Pero aún así, hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser sabios, identificar cuáles son esas necesidades para que la conclusión realmente sea la que ellos necesitan, la palabra que ellos realmente requieren. No queramos nosotros imponerles nuestra interpretación. Es más natural que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en sus necesidades culturales, hermano. Es simplemente dejar que el Espíritu Santo ponga en ellos el redarguir, el entendimiento, ¿no? No dice solo la palabra de Dios que cuando vino sobre los apóstoles, ¿verdad? Les abrió el entendimiento de todo lo que había dicho Jesús. A lo mejor ellos antes sacaban sus propias conclusiones hasta que llegó el Espíritu Santo y les hizo llevar la verdad. Amén. Por eso la importancia de simplemente exponer la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo cambie, restaure, redarguya según su voluntad. Vamos y ya mero terminando. Dice, ¿por qué hay demasiadas interpretaciones de la realidad? Entonces, primeramente, los seres humanos son subjetivos, interpretamos de una manera individual. O sea, incluso el sermón del domingo, hermano, si usted le pregunta
¿verdad? Al hermano que tiene la suya que entendió, a lo mejor entendió otra cosa totalmente distinta, ¿no? A lo mejor entendió algo que para usted no era el central del tema, y porque muchas veces somos así. Entonces, si eso pasa dentro de una iglesia local, que hablamos el mismo idioma, que tenemos las mismas costumbres, que vivimos en el mismo entorno social, cultural, ¿verdad? Aún así hay cambios, hay diferentes tipos de interpretar las cosas. Imagínense en una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinto y religión totalmente distinta, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Interpretamos o entendemos una experiencia, la realidad, que hasta que la vivimos. ¿Verdad? Nuestra interpretación individual está influenciada por nuestra cultura, por nuestras experiencias pasadas, por nuestra predisposición psicológica, el contexto, o sea, atmósfera inmediata donde estamos, donde nos movemos, circunstancias anteriores, cómo nos sentimos y nuestra edad. O sea, si usted de- en una, en una prédica, hermano, usted pone a un niño y pone a un adulto, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que el niño entendió otra cosa totalmente diferente a la que usted llegó a entender. Entonces, depende de muchas cosas la manera en cómo se pueden llegar a interpretar las cosas. Y todo eso el misionero tiene que estar preciso. Todo esto el misionero tiene que estar, hermano, atento antes de dar el discurso, antes de dar el mensaje, antes de dar un sermón, ¿verdad? Ya tener estas ideas analizadas, ¿verdad? Para que él más o menos vaya guiando por dónde va a ir la interpretación de las personas y que no le tome por sorpresa, ¿verdad? Todas estas cosas influyen en nuestra vida al momento en que interpretamos la palabra de Dios, ya que dependiendo de todo esto es lo que el Espíritu Santo obrará. Claro, tiene que haber un fruto de ellos y es la consagración. La palabra de Dios te llevará a la consagración y a la santidad, porque es lo que la palabra hace y la manera en que esta obra ciertamente es distinta en cada persona. Pero al final, el fruto, hermano, de la palabra, el fruto de cada sermón debe de ser que la persona perdón, se consagre y viva en santidad. Si la palabra, hermano, no está llevando eso, tengamos cuidado. Revaloremos, hermano, el mensaje que estamos dando. Pero si la palabra, hermano, que estamos exponiendo está llevando a las personas a a la consagración, a la santidad a Dios, entonces está dando un buen fruto. Los humanos perciben e interpretan en forma de un todo. El significado es más que palabras, hermano. Tiene que ver el, tiene que ver con el cómo, cuándo, dónde y por quién se está haciendo pronunciada. En estos factores determinará la interpretación que nosotros le demos al mensaje que estamos recibiendo. Por ejemplo, es un día malo y todo está saliendo mal. Tú estás en tu trabajo y tu jefe te llama la atención diciéndote que si sigues así serás despedido de la empresa. Te llama la atención. ¿Cómo responderías a eso? Ahora, pongamos el mismo caso, pero en vez de estar en tu trabajo, estás en la iglesia y el pastor comienza a hablar de hacer cuando tenemos un día malo y cómo podemos mejorarlo a través de la oración y cómo Dios pone paz en el corazón y que nosotros debemos ser diligentes y responsables. ¿Cómo responderías a eso? Entonces vemos dos maneras de interpretar, hermano, ¿verdad? El significado. Entonces, no es que tú tengas un mal día, hermano, y ya, ¿verdad? O sea, lo puedes ver de una manera, pero lo puedes ver de otra manera. En el mismo caso, cuando vas a la iglesia y recibes la paz de Cristo, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Todo esto tiene que ver con la relación que tenga el receptor con el que está hablando. O sea, tú vas a tomar esto, hermano, más bien de una persona que tú estimas, que tú valoras, que tiene un buen ejemplo, que tiene un buen, pues no historial, sino un buen testimonio, hermano, ¿verdad? Tú le vas a tomar mejor lo que él te está diciendo a otra persona. Y muchas veces en la comunidad lo mismo, ¿verdad? Muchas veces la persona, lo que van a escuchar más a alguien, digamos, al jefe de la comunidad, ¿verdad? Al anciano de la comunidad
que muchas veces al misionero. Entonces el misionero tiene que estar muy atento a eso. Por ejemplo, si él se da cuenta que la gente respeta mucho a la gente mayor y demás, o sea, él tiene que ir a predicarle a la gente mayor para que la gente mayor pueda hacer esa proclamación del evangelio y pueda ser mayor, escuchado por la comunidad, ¿no? O sea, puede tomarse con más importancia, con más seriedad. Suposiciones acerca de la motivación del comunicador. Todo lo observado, pensado y oído forman parte del mensaje recibido. Fíjese que un estudio del proceso de comunicación encuentra la siguiente información, refleja como los mensajes que son interpretados y entendidos. Fíjese que muchas veces solo el 8% de nuestras palabras, ¿verdad?, influencian en la buena comunicación. El 60% es en el tono de voz y el 32% son en los gestos, hermano. Entonces, si usted se fija las palabras, hermano, es una cantidad muchísimo menor, ¿verdad? Depende como si también, no sé si se ha escuchado el dicho, ¿no? En el pedir está el dar, pero no se refiere a las palabras, sino se refiere en el tono de voz, en los gestos, hermano, y eso da un 100% total de significado de comprensión. Amén. Ya vamos a tratar en el último tema, hermano, ¿verdad? Eh, entonces podemos resumir hasta el día de hoy, hermano, que los significados son el resultado de la percepción, interpretación y entendimiento del receptor. Fíjese que hay un dicho que Este, dice, hay un dicho, hermano, que dice, nosotros no podemos no comunicar, siempre estamos comunicando, hermano. Siempre usted va a estar comunicando con sus gestos, con sus palabras, con su conducta. Siempre vamos a estar comunicando, hermano, ¿verdad? Y esto, si nosotros lo tenemos entendido, vamos a cuidar mucho todo, hermano, nuestros gestos, cada palabra que sale, el tono de voz, hermano, el comportamiento, el pensar, todo esto, hermano, lo vamos a estar cuidando. Amén. Dice, palabras, voz, gestos y contexto, etcétera, no contienen significados propios en sí mismo. Ellos son estímulos que causa que la gente receptora produzca sus propios significados. Hay tres realidades que son resultados de todo evento o momento de comunicación. La realidad del comunicado, como lo que veíamos, hermano, ¿verdad? Esto quiere decir que el que está comunicando tiene su propia interpretación según su contexto cultural. La realidad del receptor, del escuchante, ¿verdad? Que el que está recibiendo, hermano, él tendrá su propio significado, ¿verdad? Según su contexto cultural. Y el número tres, la realidad actual ya existe, conocida solo por Dios, quien ve todos los corazones. Pongamos unos ejemplos para terminar. Ejemplos de malas percepciones, interpretación. En Nigeria, hermano, dice, ¿qué está mal con Jesús? Solo los niños y adultos de mente son pastores, los que cuidan ovejas. Fíjese, hermano, entonces cuando usted habla que Jesús es el buen pastor en Nigeria, pero en esa comunidad, ellos lo van a tomar de una manera mal. Ellos van a decir, bueno, entonces Jesús es pastor de los niños y de la gente de mente, ¿verdad? Y es por eso que no lo van a aceptar. Es bien interesante. ¿Verdad? Por ejemplo, en China, hermano, está un dragón es poderoso y un positivo ser, ¿verdad? Aunque nosotros el dragón lo vemos como Satanás y usted dice, no, es que viene el gran dragón y no sé qué en Apocalipsis, hermano, ellos lo van a tomar como el Salvador. Ah, no, pues está bien, es alguien de paz. Entonces, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. En Irán, Jeva dice, cómo podemos ser como Judas? Una calculada traición es tomada como un alto valor, es donde les decía en norte de África, hermano, donde tomó esto. Entonces, para ellos, hermano, ¿verdad? La traición es tomada como un alto valor, imagínense. También en otra parte de Nigeria dice, predicar en forma de monólogo es contra la forma tradicional. Primero, preguntarle a la gente mayor de edad. En el mundo musulmán, tradición del harem se asume a las comunidades cristianas, ¿verdad? África del Este, cuál es, cuál es la más grande lección aprendida de la historia del José Soñador? Misioneros, ¿verdad? Siempre sé fiel a Dios. Los africanos
él nunca se olvidó de su familia, ¿no? Entonces vemos cómo el misionero tenía una idea, ¿no? Cuando habló de José el Soñador, diciendo, no, la historia de esto, pase lo que pase de las pruebas, Dios está contigo, pero, ¿verdad? Los africanos dijeron, no, ¿verdad? El mensaje más poderoso de José el Soñador es que nunca se ve de su familia a pesar de todo lo que le hicieron, ¿no? O sea, fíjese con qué cambios tan drásticos, ¿no? De conclusiones, pero así es muchas veces cuando no entendemos muchas veces la, la cultura. Amén. Importante para los misioneros. ¿Qué significa la percepción? Ah, bueno, esa ya es tarea que la vamos a dejar en el presencial o en el viaje misionero. Amén. Entonces, espero, hermano, haya sido claro. Al igual, si no, pueden repasar el video. Yo les aconsejo unas 2 veces, ¿verdad? Para que podamos llegar a entender en su plenitud lo que se está compartiendo. Si no, pues con gusto nos pueden dejar un mensajito ahí en el grupo de WhatsApp, y con gusto estaremos respondiendo. Amén. Entonces vamos a orar, hermano. Dios Padre, te damos gracias por abrir nuestros ojos una vez más. Gracias, mi Dios amado, porque tú has sido bueno y porque tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, mi Dios, para no olvidar este estudio, sino al contrario, ponerlo en práctica lo más pronto posible. Te damos gracias. Amén. Nos vemos, hermanos. Paz de Cristo.